familia, bienvenidos al primer vídeo del año, bienvenidos, feliz año por cierto desde aquí. Y no tan feliz año para el pequeñín. El pequeñín ha empezado el año un poco tontorrón, se ha quedado sin batería, por eso estoy en el garaje. Y aparte de ello, lo sacamos del circuito, que si no visteis el vídeo anterior, estuvimos dando unas vueltas por circuito. Y hay algo del circuito que me empezó a mosquear. ¿Me notas algo? Sí. La copela. Ah, algo, sí. Son unas con las de serie, chaval. Ah, claro, son las de serie, ¿no? Sí. Bueno, pues tienes en casa. O eso la estabilizadora. Tiene un pequeño ruidito que no sé lo que será algo de la estabilizadora, en el tacomotor, algún sin en block, algo tiene que no sabemos qué es, pero bueno, no pasa nada, son gafes del circuito que al final los tengo más que asumidos y los repararemos, y si hay que poner algo mejor, pues mira, haremos un vídeo y prepararemos algo chulo que seguramente que haya que reponer o lo que sea, así que no pasa nada. Son gajes del oficio. Lo que sí sé es que no es nada electrónico, no es nada que esté roto, porque gracias a Carista le pasamos el otro día, pues eso, un diagnóstico para ver si era algo, imagínate, del motor, del cilindro o lo que fuera. Eso ya sí que me daría un por culo tremendo, pero tiene pinta de algo de estabilizadora. Como os digo, le pasé el diagnóstico, no dio ningún error y gracias a Carista, como siempre, pues me salva de esos momentos de tensión, que si queréis el vuestro, os dejo como siempre el link en la descripción con un 25% con el código de Vegas y os salva de estos sustos. Si tenéis cualquier ruido en el coche, pues ya os digo, Carista es vuestra solución. Pero hoy vamos a algo que me habéis preguntado mucho en un vídeo que hice hace un año, que es justo esto que veis aquí, decantador de aceite. ¿Funciona? ¿No funciona? Ha pasado un año completo después de conducción normal por ciudad, 5 o 6 track day que he hecho este año y algún que otro viaje. Yo creo que este año a lo mejor viajes largos no le he hecho al coche, así que sería ciudad, circuito y algún que otro tramo o algún que otro subir y bajar de la sierra, poco más. Y vamos a averiguar qué hay aquí dentro, así que acercaros para acá. Ya simplemente con verlo aquí, con verlo con el taponcito, esto es un tapón para saber cuánto de mierda tenemos en el coche. Y hostia, pues a lo mejor tenemos una buena cantidad de mierda. Lo que vamos a hacer justo es vaciar esto y que esto quede limpito, y vamos a ver toda la cantidad de mierda que en un año ha acumulado el depósito del decantador de aceite. El que no sepa de lo que estoy hablando, hace justo un año montamos esta PCV de Racing Line que lleva su decantador de aceite. Esto lo que sirve es para decantar y llevar el aceite que escupe los vapores del motor y lo guarda y lo acumula aquí y pasa limpio a el turbo del motor. Entonces todo lo que es el sistema de turbo, intercooler, admisión, todo eso queda mucho más limpio con este decantador. Si no tuviéramos este decantador, el problema que podemos tener es que cuando conducimos a altas velocidades echamos esa humareda blanca porque se ha juntado todo el aceite, combustión, etcétera, etcétera, y lo que hace es escupirlo por la parte del escape. No es para asustarse, pero sí que al final lo que hacemos con esto es librar de todas suciedades, de todo tipo de fluidos que se pueden adherir tanto al turbo, que lo pueden fastidiar, y toda la manguitería e intercooler del coche, que eso no necesita lubricación. Entonces lo que hacemos con esto es evitarlo. Si queréis ver cuando lo instalamos, os dejo el vídeo por aquí arriba, pero hoy a lo que venimos es a desmontar esto de aquí, que simplemente es quitar esto y dos tornillos que hay por aquí, y veremos cuánta cantidad de aceite hemos salvado al coche durante un año que hemos estado con este decantador. Para ello, como os digo, con un trapito para no marcarlo, con una llave inglesa sin más, pues vamos a aflojar lo que ya tenemos apretado. Ponemos un papelito por si cae algo, que no creo, no debería, pero por si acaso. No quiero manchar el coche. Vale, perfecto. Perfecto. Y ahora, cuando ya tenemos esto desatornillado, lo único que tenemos que quitar son este tornillo y ese que está ahí al fondo, que se ve yo creo con la manita, ese de ahí. Este de aquí, simplemente con una herramienta normal, con una llave del 10, pues lo podemos desaflojar. Con cuidado sobre todo de que no se os caiga el tornillo, porque si se os cae, la liáis. Cogéis el tornillo con la mano y listo.
Y ese tornillo que veis ahí, simplemente con esta llave que tengo, con una llave de bujías del 16. ¿Por qué? Porque este no tiene ningún impedimento para el tetoncillo ese que veis que tiene ahí arriba, porque si no con cualquier llave te choca. He estado buscando para desaflojar esta llave y la verdad que es un tostón. Menos mal que tenía la de la bujía. Esto es lo mismo, tener cuidado con el tornillo ese, aparte que es un tornillo que va en el taco motor. Este hay que apretarlo con su priete adecuado, así que lo apretaremos en cuanto quitemos esto. Tenemos que tener cuidado porque como esto está lleno, como se nos vaya a la mierda, todo el aceitazo se nos cae dentro del coche y no queremos eso. Así que vamos a parar, vamos a sujetar esto bien y que no se nos caiga dentro el motor. Y ahora os enseño cuando esto esté desmontado. Como veis, es un señor tornillo. Esto no lo vamos a perder, lo vamos a dejar por aquí. Y ese es un tornillo que va justo ahí, que es el que agarra, digamos, al chasis el motor. Pero no os preocupéis porque tiene otro en el otro lado y no se cae el motor ni nada. O sea, es un apoyo que ahora volvemos a poner. Y aquí en realidad está todo el veneno de lo que hemos visto antes. Pesa bastante. O sea, a lo mejor un litrillo de aceite le hemos ahorrado a todo el tema de intercoolers, etcétera. Lo que vamos a hacer... Tiene la parte de aquí que en principio es por donde se debe vaciar, que es un tornillo que en cuanto esto es como el cárter, por decirlo así, le quitas el tornillo del cárter y sale toda la mierda. Pero como tenemos estas dos salidas aquí, es un poco estúpido, ya que lo hemos desmontado entero, pues le vamos a dar la vuelta y ya está. Hemos traído un depósito para ver cuánto, el depósito ese es de 1 litro, vamos a ver si lo llenamos o hasta cuánto nos hemos quedado con 1 año. Y 6 track days, como os he dicho antes. Así que vamos al lío. Como veis, hombre sofisticado de mí, Art Attack. He cortado un de lejía y he hecho un embudo. Y esto es un recipiente de horchatas, justo 1 litro, ¿vale? De horchata, sí, me lo pimplé yo solito, ¿vale? Así que vamos a ver cuánto de mierda hemos librado al coche con el decantador de aceite, que yo creo que es algo bastante interesante. A ver si no la liamos. Chaval. ¡Guau! Toda esta mierda lo podría haber llevado el turbo, el intercooler, la admisión y aún queda, ¿eh? O sea, todo ha sido como muy líquido. Pero ahora sale todo lo grumoso, que esto es lo que se pegaría y se quedaría pegadito en todas las paredes. ¡Oh, qué asco! La verdad que me está dando hasta asco. Incluso estoy por llevarlo a casa, pegarle una buena limpieza con agua y dejarlo secar 1 día o 2 y volverlo a poner, porque esto da bastante asco. Para nada, no esperaba que esto estuviera tan lleno. Pues casi ha sido el medio litro perfectamente. Más toda la mugre esta es la más preocupante, porque el liquidillo, digamos que es aceite mezclado con vapor, o sea, con agua, vamos a decirlo así. Lo que sí os recomiendo, es por lo que veo, yo no he podido mover el coche porque, como os digo, lo tengo sin batería, pero si lo vais a hacer, por lo menos darle una vueltecita al coche. Como os digo, esto no coge una temperatura brutal, así que darte una vueltecita con el coche, calentarlo, y cuando esto esté un poquito más a temperatura, hay partes que están muy grumosas y llevo ya un buen rato esperando aquí para que se vaya y todavía sigue cayendo. Imagino que si estuviera caliente caería todo mucho más rápido o se juntaría lo que es el liquidillo con el grumoso, porque como habéis visto al principio ha salido todo el líquido y luego se ha quedado la parte grumosilla esa que debería estar seguramente posada al final del todo. Eso es justo lo que hemos evitado, que se adhiera a todas las paredes del turbo, a todas las paredes de la manguitería de la admisión y sobre todo al intercooler, porque justo lo que está así tan pegajoso se quedaría pegado en las paredes del intercooler y de ahí no lo volvemos a sacar en nuestra puta vida. Así que alargamos los materiales tanto de intercooler como de manguitería como del turbo, que son materiales un tanto caretes. Así que con esto la verdad que es una ventaja muy recomendable. Voy a ir para casa, le voy a dar una limpieza interior con agua, etcétera. Simplemente pues lo meto por aquí, lo meto por allá para que se quede totalmente limpio. Lo dejo secar bien y en cuanto esté bien seco lo volvemos a instalar. Pues ya está, lo hemos limpiado un poquito, lo suficiente, lo hemos dejado secar, incluso le he dado un poco con un secador
para que se quede bien sequito. Y no mucho más. Ahora simplemente volverlo a montar, volverlo a instalar bien y a volver a evitar por lo menos un año más, aunque visto lo visto, lo voy a hacer cada medio año porque no quiero tener el depósito tan lleno. Aunque si lo queréis hacer de año en año, pues mira. Pero obligado cada año cambiar el decantador. Si os pasa que se os cae un tornillo, esta herramienta, que la venden por Amazon, si queréis os la dejo en la descripción para los vagos, esto te salva de un gran susto. Se me ha quedado ahí el tornillo y he dicho, como caiga para abajo la liamos, la liamos. Gracias, herramienta. Ahora sí que sí, como es un tacomotor, lo que vamos a hacer es darle su par de apriete adecuado. Por lo que he estado viendo son 40 Nm de par. Y ahí cuando hace el claca, entonces es cuando ya podemos parar. Si os mola este tipo de vídeos y os mola que haga un poco el antes y el después, tengo pendiente, ahora mismo va a cumplir los 60.000 kilómetros y tengo pendiente hacerle todo el mantenimiento de nuevo al coche. ¿Os molaría? Desde que cambiamos la última vez las bujías, justo en enero de hace 2 años es cuando hicimos el mantenimiento de las bujías. ¿Os molaría ver un antes y un después de 2 años con las bujías que pusimos, a ver cómo están? El coche, como sabéis, tiene una Stage 2, está bastante vitaminado y para saber si hace falta cambiar más a menudo las bujías o no. Y sin duda darle un buen like, suscribiros al canal para ver ese tipo de vídeos. Y de verdad, si os mola, hacedme caso, darle un likecito, que yo así noto vuestro apoyo, veo que os gustan estas cosas y si os gustan esas cosas, las traeré más por el canal. Por aquí vamos a dejar el vídeo, no hay mucho más que hacer, por lo menos por ahora. Y ya os digo, hay cositas que hacerle de mantenimientos, bujías, etcétera, etcétera. Si os mola el vídeo, apoyarlo y lo traeremos al canal. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Por cierto, me porté bien el otro día, en estas navidades, y he cogido esto de aquí. Bueno, lo han traído los Reyes Magos, así que probaremos Nancan AR1 y vamos a probar la comparativa con las Destino que llevábamos, así que las montaremos en el canal. Una comparativa Destino versus Nancan, a ver qué neumático nos ha dado más rendimiento y cuál nos va mejor, por lo menos para nuestro coche. Let's go. ¿Tú dónde vas? ¿Tú dónde vas? ¡Ay, ay, 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 ay! Suscríbete, dale like, dale ya, vamos va. Suscríbete, dale like, dale ya.